Dos. Hermanos amados, tengan todos muy buenos días. Como siempre, estoy muy agradecido al Señor por tener el privilegio de compartir el Evangelio una mañana más. Y bueno, vamos a tener un paréntesis en este tiempo que hemos estado predicando el libro de los Salmos. Y es interesante, pues estos días estamos viviendo un tiempo en el que el mundo celebra el carnaval, ¿no? Y en distintas partes del mundo se lo celebra de maneras diferentes, ¿no? De maneras distintas. Por ejemplo, en Viena se tiene hace cientos de años la costumbre de usar los antifaces, ¿no? Ahora esta tradición viene por el hecho de que en esa época no les era permitido el juntarse a la clase alta, ¿no? Con los plebeyos, pero una vez al año usaban estos antifaces y podían juntarse para cometer toda serie de pecados, ¿no? Entonces se reunían en torno a eso, ¿no? En otras partes del mundo, por ejemplo, coronan a un bufón, al rey Momo, ¿no? Y hace referencia, es la burla, es el escarnio al orden, a lo bueno, a lo sano. Entonces corona más bien al revés, a lo que representa todo lo desenfrenado, todo lo pecaminoso. Y aquí también en nuestro país tenemos ese tipo de tradiciones por las cuales las personas se reúnen, bailan danzas folclóricas, beben alcohol y acuden, entre comillas, por fe, a las minas, a realizar ofrendas al denominado tío, que no es otra cosa que un demonio, que es el diablo. Bueno, y me puse a pensar en todas las personas como cuando se ponen de acuerdo en un interés común. Pero estas personas tienen un interés en común que es de manera limitada y por un tiempo corto. Pero ¿qué pasa con nosotros los creyentes? ¿Cuál es el factor común? ¿Qué es lo que nos tiene unidos como hermanos? ¿Qué es lo que nos cohesiona? Y la palabra del Señor habla de esta comunión a través de la palabra griega koinonía, que es un concepto diferente al que hemos visto en el mundo. Es una palabra diferente, pues nuestra comunión gira en torno a Jesucristo. Y esta palabra koinonía es diferente porque expresa o hace referencia a un compañerismo reconocido y gozado, a una ayuda mutua. Hace referencia a experiencias e intereses comunes de los creyentes que se reflejan por su nueva vida en Cristo. Y pensando en esto y en el hecho de que actualmente en la iglesia de la comunidad estamos atravesando por varias dificultades, especialmente de salud, con hermanos que están pasándola mal, por personas que han perdido sus trabajos, por personas que están con dificultad económica, me puse a pensar en la comunión y en el hecho de que también tenían esos problemas nuestros hermanos en la iglesia primitiva. También tenían estos problemas, enfermedades, persecuciones, pero ellos perseveraban en la fe gracias a la comunión que ellos expresaban. Ellos podían permanecer en fe, en la fe de Jesucristo, porque permanecían en comunión. Y es por eso que esta mañana, con la bendición de Dios, vamos a ver la importancia de la comunión entre los creyentes. Y para eso voy a pedirles por favor que puedan abrir sus Biblias en el libro de Hechos, el capítulo 2, los versículos 42 al 47. Vamos a ver la importancia de la comunión en los creyentes en 3 puntos. El punto número 1, vamos a ver la comunión de los creyentes en la enseñanza. El punto número 2, la comunión de los creyentes en las bendiciones. Y el punto número 3, la comunión de los creyentes en el servicio a la iglesia. Vamos a leer pues entonces, por favor, hermanos, el libro de Hechos, el capítulo 2, los versículos 42 al 47 dicen lo siguiente: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Vamos a orar, hermanos. Señor Todopoderoso, te damos gracias por este tiempo, Señor, que tú nos permites compartir entre hermanos, estar en comunión, Señor, para alabarte, para orar, Señor, a ti y para escuchar ahora, Señor, tu alabanza, Señor, y también tu palabra.
Te damos gracias, Señor, y te pedimos que puedas abrir nuestros corazones, nuestros oídos, nuestro entendimiento, Señor, y que todo lo que vayamos a aprender esta mañana, Señor, lo podamos poner por obra. Te pedimos esto, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a comenzar entonces con el primer punto. Hemos dicho la importancia de la comunión en los creyentes, y el primer punto de esta mañana es la importancia de la comunión en la enseñanza. Y para esto voy a pedir, por favor, que podamos volver a leer el capítulo 2, el versículo 42, la primera parte, y el versículo 43 dice lo siguiente: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y el 43 dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Hermanos, es necesario que entendamos el contexto de lo que está hablando en esta porción bíblica. Resulta que una vez de que nuestro Señor Jesucristo ha resucitado, Él envía a su Espíritu Santo el día de Pentecostés. Y después del primer discurso del apóstol Pedro, él les aclara que Jesús había muerto y resucitado, cumpliendo la promesa que Dios le había hecho a David, al rey David. Él le había prometido que una persona, un hombre de su descendencia, iba a ocupar un trono para siempre, el trono para siempre, el rey del reino de Dios. Porque Dios lo había levantado a Cristo como Señor y Cristo. Y el pueblo dice que se conmovió y preguntaron a los apóstoles qué debían hacer. Y Pedro les contesta, les responde que se arrepientan y que se bauticen en el nombre de Jesucristo. Y con muchas otras palabras dice el texto bíblico que les exhortaba a ser salvos de esa generación perversa. Y dice el texto además que las personas que ese día escucharon la palabra y que se bautizaron fueron 3,000. 3,000 personas se habían creído y habían bautizado ese día. Estas 3,000 personas se habían sumado a los creyentes, a los hermanos que estaban en el aposento alto, y juntos habían constituido lo que ahora conocemos como la iglesia primitiva. Eran los primeros hermanos. Ahora, es interesante de que decían que ellos perseveraban, dice, en la doctrina de los apóstoles, en la doctrina o enseñanza de los apóstoles, que no era otra cosa que la palabra de Dios expresada en la palabra que llevaron los profetas y también la palabra de Jesús. Jesús era el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Alguien dijo que si podríamos resumir la Biblia en una frase, podríamos decir que son las acciones misericordiosas de Dios para anular los efectos del pecado a través de Jesucristo. Y esta perseverancia que tenían los hermanos de la iglesia primitiva en enseñar la palabra de Dios, en compartir la palabra de Dios, era muy importante. Fíjense que más adelante en Hechos 5:42 dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Y todo esto lo hacían pese a haber sido azotados, pese a haber sido arrestados, encarcelados, y en algunos casos los hermanos habían muerto. Pero además esa comunión en la enseñanza estaba acompañada, dice, de señales y milagros. Por eso dice en el versículo 43 que sobrevino temor, dicen las personas, por las maravillas hechas por los apóstoles. El capítulo 5 de Hechos dice que eran tan evidentes estas señales, estas maravillas, estos prodigios, que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y en lechos, para que al pasar el apóstol Pedro, por lo menos dice, su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y las regiones de alrededor también traían a sus enfermos y a las personas que estaban endemoniadas, y dice el texto bíblico que todos eran sanados. Por eso sobrevino, dice, un gran temor en las personas, y este es un temor que no solamente era un temor reverencial, sino era un terror, porque ellos no habían visto este tipo de milagros, este tipo de señales, sino muchos años atrás, en los tiempos de Elías y Eliseo. Desde esa época no veían este tipo de manifestaciones, de señales, de milagros. Y lo habían visto con Jesucristo, a quien habían clavado en una cruz. Y ahora lo veían a través de sus apóstoles y discípulos. Y les infunde un temor, les infunde un terror, porque ellos sabían que estaban pecando. Ahora, en nuestros días, hermanos, así como en el tiempo de la iglesia primitiva, también tenemos problemas y dificultades. Pero debemos mantenernos unánimes y firmes en la enseñanza de la doctrina de los apóstoles. Pero lamentablemente algunas personas, algunos hermanos, oímos de estas personas que dicen: ¿para qué vamos a seguir estudiando la Biblia? ¿Para qué vamos a seguir estudiando la palabra de Dios? ¿Han escuchado alguna vez a alguien decir eso?
No queremos ser como los chupetes bombombum, ¿no ves? Nuestra cabeza grande y nuestro cuerpo delgadito. Pero hermanos, es importante que veamos la necesidad y dependencia que tenemos como creyentes de la palabra de Dios. La propia palabra en Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La enseñanza del Evangelio no solamente nos sirve para creer, sino también para crecer como creyentes, para llegar a ser hombres y mujeres maduros en la fe. La palabra de Dios dice que debemos predicarla a tiempo y fuera de tiempo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra y parte el alma y el espíritu y las coyunturas, dice hasta los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cómo es posible, hermanos, si tenemos ese concepto de la palabra de Dios, vayamos a decir o pensar que no es necesario ya estudiar la Biblia? El no persistir en la comunión de la enseñanza de Dios. R.C. Sproul dijo: la palabra de Dios puede estar en la mente sin estar en el corazón, pero no puede estar en el corazón sin primero estar en la mente. No podemos esperar que exista ningún tipo de regeneración en nuestro corazón si primero no ha llegado a nuestra mente, si primero no hemos escuchado el Evangelio. Hermanos, tenemos el privilegio de vivir en un país donde todavía se nos permite enseñar libremente el Evangelio. Debemos estar agradecidos porque formamos parte de una comunidad de creyentes, de una iglesia donde se predica sana doctrina. Justamente nosotros nos llamamos la iglesia la comunidad por eso. Y nuestro propósito, como está en las hojitas que ustedes tienen, pueden leer, nuestro propósito como iglesia es glorificar a Dios ayudando a personas a conocer a Cristo y que todos juntos lleguemos a ser discípulos maduros en la fe. Ese es nuestro propósito como iglesia. Hermanos, no nos debemos cansar de perseverar en la enseñanza del Evangelio, que es como un bálsamo en nuestras vidas. Aprovechemos todos los momentos que tengamos para estar juntos, para poder en comunión en la enseñanza de Cristo, recordar que Él vino al mundo sin pecado y que ha vivido una vida perfecta, que ha muerto en la cruz por nuestros pecados y que ha resucitado para reinar por siempre. No debemos cansarnos en eso, no debemos cansarnos en predicar, en enseñar eso. Hermanos, la comunión en la enseñanza del Evangelio de Jesucristo era tan importante que los hermanos de la iglesia primitiva estaban dispuestos a ser azotados, a ser encarcelados, y algunos, como he dicho, estaban dispuestos a dar su vida. Sabían que la comunión en torno a la enseñanza del Evangelio era tan crucial porque Dios en su infinito amor y gracia les permitió a miles de personas escuchar el Evangelio y de que puedan gozar de su reino. Ahora, imagínense, dice el texto bíblico, que en un día se convirtieron y bautizaron 3,000 personas. Más adelante dice de que se convierten 5,000 personas en el templo. Y así va creciendo exponencialmente la iglesia del Señor. Ahora, los hermanos que tienen más antigüedad aquí en la iglesia se van a acordar, justamente cuando ahora hemos vuelto a este sentido de la iglesia, hace unos años atrás comenzaron a llegar, el Señor añadía a la iglesia más hermanos, más hermanos, más hermanos, y teníamos que poner las sillas hasta atrás. Tuvimos que poner una televisión ahí en la pared cerca de la puerta. Y es por eso que hemos tomado la decisión de tener 2 cultos, ahora tenemos 2 cultos. Pero imagínense en la época de la iglesia primitiva que no solo se añadían unos cuantos hermanos, sino eran miles de hermanos que se añadían a la iglesia. Es por eso que los discípulos, los apóstoles, toman la decisión de no descuidar la enseñanza del Señor. Designan diáconos, porque ellos no querían descuidar la comunión en la enseñanza, pero tampoco querían descuidar la comunión entre los creyentes. Y ese es justamente el segundo punto de la prédica. Entonces hemos visto que la comunión, la importancia de la comunión en los creyentes, en la enseñanza de la palabra de Dios, pero también es importante en la comunión entre los creyentes. Vamos a volver a leer, por favor, el capítulo 2 de Hechos, el versículo 42, la segunda parte, y los versículos 44 a 45. Dice lo siguiente: y perseveraban, dice, en la comunión unos con otros. Y los versículos 44 y 45 dicen: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas,
y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hermanos, otro aspecto fundamental en la comunión de los creyentes es en el área de las bendiciones del Señor. Fíjense que nuestros hermanos en la iglesia primitiva perseveraban en la comunión, dice, unos con otros, compartiendo no solamente las bendiciones espirituales, como hemos visto en el anterior punto, sino también que compartían las bendiciones materiales. Los hermanos de la iglesia primitiva estaban pendientes de las necesidades de unos por otros. A tal punto dice que vendían sus propiedades y sus bienes para cubrir esas necesidades. Ahora, es necesario aclarar que la idea no era de que todas las personas tengan todas las cosas en común. Esta idea de vivir en común no se reflejaba o no era la idea la de vender todo y no tener propiedad privada. Justamente hubo una secta denominada la secta del Qumran, donde los judíos, había una secta donde los judíos les obligaban a las personas que formaban parte de esta secta a que vendan todos sus bienes, a que no tengan propiedad privada. Pero no era el caso de la iglesia primitiva. La idea de la iglesia primitiva era de expresar de manera voluntaria este amor a las necesidades, ante las necesidades de sus hermanos en Cristo. Ellos tenían claro que las bendiciones materiales no habían sido dadas por Dios solamente para que vivan en comodidad, sino para que puedan bendecir a sus hermanos que estaban en necesidad. Es así que las personas con más posesiones no se quedaban indiferentes a las necesidades de sus hermanos. Y si era necesario, dice, vendían sus propiedades para cubrir las necesidades de sus hermanos. Ellos habían entendido que las riquezas terrenales no son comparables con las celestiales, porque ya estaban experimentando estas bendiciones del reino de Dios a través del sacrificio de Cristo. De esta manera reflejaban una comunión en Cristo al compartir estas bendiciones que les había dado. Vendían las posesiones para cubrir las necesidades de sus hermanos. Y no estoy diciendo que tenga algo de malo el poder tener, no sé, ahorros en el banco o una propiedad que les pueda generar utilidades. Pero es necesario que entendamos que esas bendiciones que el Señor nos da no es para hacernos más ricos, sino para tener la oportunidad de bendecir también a otras personas. Y esta conducta de solidaridad y de amor que tenían los hermanos en la iglesia primitiva se va repitiendo a lo largo de toda la historia. Fíjense como en Hechos 4 del 32 al 35 dice lo siguiente: y la multitud de los que habían creído, dice, eran de un solo corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Y escuchen bien, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Esa era la manera en la que vivían los hermanos de la iglesia primitiva. Hermanos, una manera de reflejar comunión entre nosotros como hermanos es a través también de compartir las bendiciones que el Señor nos ha dado, las bendiciones materiales. Pero es necesario que veamos que el propósito de esas bendiciones materiales, como les he dicho, no es solamente el acumular riqueza, sino que tengamos la oportunidad de bendecir a las personas que están en necesidad. ¿Saben? Una vez conocí la historia de un hombre que estaba dispuesto a vender su auto y aún su casa porque su hermano se encontraba gravemente enfermo, se encontraba en el hospital. Él tenía claras sus prioridades, él tenía clara dónde estaba su riqueza. No podía compararse la salud y la vida de su hermano con la posesión de un auto o de una casa. Y por eso podemos entender ahora un poco mejor ese desprendimiento que tenían los hermanos en la iglesia primitiva. No es de extrañarse. Ellos realmente se consideraban como una familia. Esa fe que ellos habían expresado con su boca, con sus labios, era ahora puesta a prueba. Y lo manifestaban de manera externa ante la ayuda en la necesidad de sus hermanos. Una fe sin obras es una fe muerta. Santiago dice en 2:15, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno dice de vosotros, dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais nada,
no le dais las cosas necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechar? Hermanos, en la actualidad tenemos a varias personas, a varios hermanos que han perdido su trabajo. Hay varias personas que están pasándola mal, que no tienen dónde vivir. Tenemos en la iglesia hermanos que están atravesando una situación de salud muy difícil. Hermanos y hermanas que están hospitalizadas, que requieren también de apoyo económico. Y no podemos ser indiferentes ante esa necesidad. La anterior semana, por ejemplo, hemos visto con gran tristeza la situación de salud de nuestro hermano Yuber. Y muchos hermanos han manifestado su interés de ayudar. Algunos han propuesto actividades para recaudar fondos. Pero la idea que tenemos como iglesia más bien es de que podamos motivar y cultivar corazones generosos que no esperen nada a cambio. Si tú tienes la posibilidad de ayudar económicamente, hazlo, sin ningún otro tipo de trámite previo. Puedes acercarte a Ninosca en la semana o llamarla, o puedes dejar tu ofrenda de amor en la secretaría de la iglesia. Las personas que alguna vez hemos estado en ese tipo de necesidad, sabemos que no importa el monto, todo sirve. Y además, más importante que eso, es sentir el amor de tu hermano, el interés que tiene por tu situación. No es solamente decirle, bueno hermano, vamos a orar y ahí termina mi apoyo. Con lo que podamos, en la medida en que el Señor nos ha bendecido, debemos apoyar también a nuestros hermanos en necesidad. No podemos quedarnos en indiferencia. Ahora bien, no solamente los hermanos perseveraban en la comunión, en la enseñanza y en cubrir las necesidades unos por otros, sino que también perseveraban en la comunión, en el servicio en la iglesia. Y ese es justamente el tercer punto de esta prédica. Por favor, acompáñenme en los versículos 42, la tercera parte, y los versículos 46 y 47. Dice, y perseveraban en el partimiento del pan y en las oraciones. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor de todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Los creyentes de la iglesia primitiva sabían la importancia de congregarse y estar juntos y unánimes en la fe. Es por eso dice que además de perseverar en la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles y en la comunión, compartiendo entre necesidades entre hermanos, ellos perseveraban en las actividades propias de la iglesia. Por ejemplo, dice que ellos asistían cada día unánimes al templo. Esto para recibir las enseñanzas de los apóstoles que impartían. Era necesario que ellos estén juntos para escuchar el evangelio, pero además edificarse mutuamente. Dios había dado a cada uno de los creyentes, nos ha dado a cada uno de los creyentes diferentes dones, y el propósito de esos dones es que seamos de bendición a otros hermanos, que podamos coedificarnos unos a otros. Los primeros cristianos se reunían para expresar su participación en común en Cristo y para compartir también las responsabilidades que tenían unos con otros. Ahora, al principio el lugar de reunión fue el templo, porque ahí enseñaban los apóstoles. Y posteriormente, y debido a las persecuciones, tuvieron que congregarse y reunirse en casas, y cuando las persecuciones se hicieron más fuertes, aún inclusive tuvieron que congregarse en las catacumbas. Arriesgaban sus vidas, pero sabían la importancia de congregarse, de estar con sus hermanos. Hermanos, no sé si recuerdan, hace no mucho, en el tiempo de confinamiento a raíz del COVID-19, ¿no les ha pasado que se extrañaban? ¿No se han extrañado entre hermanos? No era lo mismo, hermanos, ver por internet, por la televisión. No era lo mismo darle un abrazo al hermano, el ver esa sonrisa en la hermana, el ver a los niños jugando, el tomarse un cafecito después del culto. No era lo mismo. Y por razones de seguridad, para precautelar la salud de los hermanos, se ha dispuesto que los cultos sean virtuales. Pero ahora que hemos pasado ya este tiempo de pandemia, hemos vuelto a retomar los cursos presenciales, pero lamentablemente hay muchos hermanos
que no ven la necesidad de venir al culto de manera presencial. ¿Cómo es posible que los hermanos de la iglesia primitiva estaban dispuestos a reunirse en catacumbas, en la oscuridad? Estaban dispuestos a ser arrestados, estaban dispuestos a perder su vida. Y nosotros muchas veces no estamos dispuestos a levantarnos de la cama o del sillón para poder asistir acá a la iglesia. Ahora bien, el texto bíblico habla de la comunión, dice, compartiendo el pan en las casas. Desde el principio la comunión cristiana se expresaba también en compartir los alimentos, en comer juntos. Ese era el ejemplo y la voluntad también que Jesús nos había dado. El partir el pan significaba comer juntos, pero también compartir la Santa Cena. Jesús había dado la instrucción de recordar su muerte y resurrección por nuestros pecados, y estas comidas en la iglesia primitiva también estaban acompañadas del compartimiento de la Cena del Señor. Pero a raíz de los abusos de algunos hermanos en la iglesia, como tenemos registrado en 1 Corintios, dice que algunos estas comidas comunales abusaban en estas comidas comunales porque algunos no tenían mucho para traer y otros traían un banquete. Algunos inclusive dice que se emborrachaban. Y por esa razón, y posteriormente por las persecuciones que hubo, se suprimió estas comidas comunales y solamente se quedó con la Cena del Señor. Ahora, en nuestra iglesia hemos retomado la linda costumbre que teníamos hace años de tener un almuerzo comunal, un almuerzo como iglesia el primer domingo de cada mes. Y es algo muy hermoso, pero lamentablemente algunos hermanos, ni bien termina el culto, el hermano que está dirigiendo dice amén y ya escapan de la iglesia, ¿no? Hermanos, debemos entender la importancia de congregarnos y compartir juntos como hermanos, ya sea al tomar un café después del culto o al tener un almuerzo, no necesariamente el domingo. Saben, con mi esposa antes de la pandemia, Dios puso en nuestro corazón el invitar a una familia a nuestra casa para conocerlos mejor. Y era un tiempo muy hermoso de coedificación. Hemos podido conocer a familias, hermanos muy lindos. Hemos tenido tiempos para compartir muy hermosos. Y por eso les animamos a que puedan ustedes también el comenzar a ejercer esas prácticas. El ir a tomar un café, el charlar con un hermano, no necesariamente el domingo. Pero no solamente los hermanos compartían los alimentos y la cena del Señor, dice, con alegría y sencillez de corazón. También dice, eran las oraciones y las alabanzas. Eran actividades que compartían en comunión y perseveraban en ello. Estos tiempos de oración y alabanza no solamente daban testimonio del amor y la comunión entre hermanos, sino que además dice el texto bíblico que producía, dice, buen testimonio en el pueblo. El resto del pueblo tenía buena estima, tenían el favor de todo el pueblo. ¿Por qué? Por su conducta. Y esto es muy interesante, porque dice, el Señor añadía cada día a la iglesia a los que iban a ser salvos. Es decir, la palabra de Dios era predicada y juntamente con la predicación y enseñanza de la palabra estaba acompañada de la comunión, del testimonio de sus creyentes. Y esto permitía tener más apertura cuando querían compartir el evangelio a otras personas. Hermanos, la comunión de los creyentes también hace visible el servicio en la iglesia, pues a través de la reunión en la congregación podemos edificarnos unos a otros con los dones que el Señor nos ha dado. Imagínense qué tipo de comunión podemos decir que tenemos si no nos reunimos para compartir la cena del Señor, o no alabamos juntos, o no oramos juntos. La palabra dice que cada uno de nosotros como creyentes formamos parte del cuerpo de Cristo que se llama iglesia. Ahora, imagínense a un ojo o a una oreja que está fuera del cuerpo y que diga así, no estoy en el cuerpo, pero soy parte del cuerpo. ¿Qué podríamos decir de ese ojo o esa oreja? No, pues, tienes que estar en el cuerpo, tienes que participar. Y hermanos, no existe, lamento decirles a los que piensan así, no existe el cristiano solitario. Cuando era niño, me encantaba ese programa
de televisión, El Llanero Solitario, algunos se van a acordar. Era un vaquero que no necesitaba otros amigos, refuerzos, nada. Era el llanero solitario. Pero en la vida del creyente no existe eso. El Señor en su sabiduría ha diseñado de manera perfecta que nosotros da el ejemplo que somos como el cuerpo humano. Cada uno cumple una función específica. Y si un miembro del cuerpo se duele, dice la palabra que el resto del cuerpo también se duele. ¿Alguna vez se han pegado en la noche al ir al baño el dedo chiquitito del pie? Ya, ahora, ¿solamente el dedo chiquitito ha sentido o todo el cuerpo? Han saltado, ¿no ve? De la misma manera, como cuerpo de Cristo, debemos sentirnos en esa situación con el resto de los miembros. Debemos reír con los que ríen, debemos que llorar con los que lloran. Debemos estar conscientes de que expresamos nuestra comunión en Cristo como creyentes al congregarnos, al servir juntos, al edificarnos unos a otros. La adoración corporativa es el medio por el cual damos testimonio de nuestra comunión en Cristo, no solamente aquí en la iglesia, sino también afuera. Damos ese testimonio. Existen crónicas, libros que hablan del amor, de la comunión que tenían los hermanos en la iglesia primitiva. Estas crónicas hacen referencia a que los hermanos morían abrazados en el circo romano. Estaban abrazados mientras eran quemados vivos para hacer antorchas humanas por Nerón. Estaban abrazados y alababan juntos cuando eran despedazados por las fieras en el circo romano. Y dice que las personas que veían eso decían: miren cuánto se aman. ¿Cuánto se aman estas personas? Pero hoy en día, hermanos, lamentablemente no siempre es así. Los de afuera no comentan y dicen: miren cuánto se aman. Muchas veces comentan: miren, se dicen hermanos y se tratan mal, murmuran entre ellos, se hacen daño entre ellos. Es necesario que recordemos la importancia de la comunión que tenemos como creyentes, como hermanos. Somos hermanos en Cristo. Jesús mismo dijo: un nuevo mandamiento les doy, dice Jesús, que se amen unos a otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. ¿Cómo podemos expresar esa comunión? ¿Cómo podemos expresar ese amor si no valoramos el tiempo de la enseñanza? ¿Cómo podemos nosotros expresar ese amor, esa comunión en Cristo si no nos condolemos con las necesidades de nuestros hermanos? Si vemos que un hermano está en necesidad, si vemos que un hermano no tiene dónde vivir, que ha perdido su trabajo, que está mal de salud, y no hacemos nada, no decimos nada, ¿cómo podemos expresar nuestra comunión en Cristo, nuestro amor entre hermanos, si no nos congregamos siquiera? Hermanos, encontramos nuestra comunión en Cristo unos con otros, justamente al estar juntos, al servir en la iglesia, al orar, al alabar juntos, al compartir un simple cafecito, al hacer una llamada o mandar un mensaje de texto en la semana. ¿Qué podemos decir entonces como conclusión? Ese amor en Cristo se ve reflejado en los creyentes al tener una comunión en la enseñanza de la palabra de Dios, en el compartimiento de las bendiciones materiales a nuestros hermanos en necesidad y en el servicio en la iglesia con la edificación de nuestros dones, al congregarnos juntos, al orar juntos, al alabar juntos, al compartir la cena del Señor juntos, no siendo indiferentes con las necesidades unos con otros, alegrándonos con los que se alegran y llorando con los que lloran. Voy a pedirles por favor que tomemos un tiempo para cerrar los ojos y reflexionar en la palabra que hemos escuchado el día de hoy, la respuesta que vamos a dar a la misma. Les animo a que podamos
comprometernos en la comunión, en la enseñanza de la palabra de Dios, a través de las prédicas que escuchamos, de los devocionales. Les animo a que continuemos, a que continúen a las personas que están haciendo el trencito, que continúen capacitándose. Y les animo a las personas que todavía no están o no forman parte de un grupo de Casa Jetro, que se involucren en uno de ellos. Les animo a que puedan comprometerse en la comunión compartiendo las bendiciones que el Señor los ha dado, a través de la canasta de amor, a través de las ofrendas para el sostenimiento de la iglesia, a través de las ofrendas a los hermanos que están en necesidad. No esperes una invitación, no esperes una actividad especial, solo hazlo. Acércate al hermano, a la hermana que esté en necesidad y comparte las bendiciones que el Señor te ha dado. Te animo a que puedas comprometerte también en la comunión, en el servicio a la iglesia. Vuelve a congregarte presencialmente. Involúcrate en los ministerios de oración, de varones, de mujeres, de adolescentes, de jóvenes. El ministerio de Hadas, Despierta Débora. Disfruta la comunión en la cena del Señor, en los almuerzos familiares y aún al terminar este culto, al tomar un café en el patio. Finalmente, si has escuchado este mensaje y quieres formar parte de la comunión en Cristo, en esta comunidad, te animo a que entregues tu vida al Señor. Cree en Jesucristo y en su sacrificio sustituto en la cruz por tus pecados y disfruta de las bendiciones de ser parte de la comunidad. Vamos a orar. Señor Todopoderoso, te damos gracias por este tiempo, Señor. Y te rogamos, Señor, que tú impregnes en nuestros corazones, Señor, la necesidad, Señor, de vivir en comunión, en una verdadera comunión, Señor. Toca nuestros corazones, Señor, para que podamos condolernos, Señor, para que podamos ser solidarios ante las necesidades de nuestros hermanos, al estar agradecidos contigo todos los días, Señor, por la enseñanza que nos da, Señor, al disfrutar, Señor, de los ministerios y el servicio en la iglesia, Señor, que podamos comprometernos más, Señor, en tu obra. Te damos gracias, Señor, por el privilegio, Señor, de ser parte de tu cuerpo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.